I'd like to ask for Pedro Alvarez to come to the stage to speak about prescribed fire's effects on runoff quality and quantity and soil losses in Mediterranean forests. Pedro Alvarez. Ahí está. ¿Eres tú? Hola, buenos días. Bueno, yo soy Manuel Lucas, no soy Pedro Antonio Álvarez Plaza, que no ha podido venir y entonces no va a hacer la presentación, la voy a hacer yo en su lugar. Bien, mi nombre, como he dicho, es Manuel Lucas, yo trabajo en la Escuela de Agrónomos y de Montes de Albacete y lo que vengo a presentaros es, junto con Pedro y otros miembros del equipo, es un sencillo trabajo que trata de evaluar los efectos que tiene la quema prescrita sobre la calidad del agua de escorrentía y la erosión del suelo. Es un experimento que apenas lleva un año funcionando y bueno, pues trata de evaluar cuál es el efecto que tiene esta quema sobre, como digo, la calidad del agua de escorrentía y la erosión del suelo. Bien, la presentación va a seguir estos puntos. Y bueno, como primera introducción, aunque no me voy a extender porque seguro que todos conocéis perfectamente, después de un incendio forestal pues está muy bien documentado, hay mucha bibliografía que habla de las grandes tasas de erosión que se generan. Ahí veis, por ejemplo, en la primera gráfica de arriba, el pico de erosión que se genera después de un incendio, de un incendio severo. Pero además no solo es la erosión, sino también el agua de escorrentías que se genera con las lluvias que hay o que acontecen en esa zona donde aparece el incendio, pues arrastra una gran cantidad de cenizas, que eso cuando llega a cuerpos de agua o a ríos pues puede generar importantes variaciones y grandes impactos, ¿no? Al mismo tiempo, esto es lo que ocurre con grandes incendios. Cuando hablamos de incendios menos severos, pues parece ser que también hay un montón de bibliografía, yo solo traigo aquí alguna referencia, que los efectos son menos importantes, ¿no? Parece que se reduce un poco esa cantidad de erosión o esa cantidad de nutrientes que salen de las cuencas hidrográficas o de las laderas. No, pues en este contexto en el de que parece que un incendio menos severo genera menos impacto sobre determinadas propiedades y que además actualmente el Gobierno de Castilla-La Mancha pues está utilizando mucho y está empezando, bueno, lleva ya algunos años, pero está muy motivado en el tema de aplicar quemas prescritas como herramienta para la gestión del combustible, pues es en el que se encuadra este pequeño estudio de investigación, ¿no? Es decir, cuando tenemos un fuego de baja intensidad o una quema prescrita, que es una herramienta que se utiliza principalmente para reducir el combustible, ¿qué ocurre con otras propiedades? La erosión, la biodiversidad, la regeneración, que estos son cosas pues bueno, que siempre crecen. Por ejemplo, como curiosidad, cuando vamos a monitorizar las parcelas que veréis ahora, pues siempre hay gente que está a favor, gente que está en contra, que afecta a esto, que afecta a lo otro. Pues bueno, dentro de ese contexto lo que nosotros vamos a tratar de evaluar un poco y de responder son a las preguntas que aparecen aquí. ¿Qué ocurre con la cantidad, cómo varían las tasas de erosión en una zona que se afecta por quema prescrita o no? ¿Y qué ocurre con el agua de escorrentía que proviene de esas laderas que se han quemado o no? ¿Cuáles son las cantidades de nutrientes que arrastran, de sedimentos, de materia orgánica? Bien, pues dentro de este objetivo, ahí veis un poco la zona en la que se realizó el experimento, es en el sureste de Albacete, en el municipio de Lezuza, un monte público, una repoblación, como veis en las fotografías, y aquí el objetivo pues fue evaluar cuál es el efecto sobre la erosión y sobre el agua que escurre por estas laderas una vez llueve. Se establecieron 6 parcelas, como son estas que veis aquí, de 16 metros cuadrados, enterradas en el suelo 5 centímetros con una tela aislante para impedir la influencia de flujos laterales, y abajo pues bueno, lleva una zona de plástico que recoge el sedimento y luego hay una manguera que va a parar a un recipiente de plástico que recoge lo que es el agua de escorrentía. Entonces determinamos en una zona el sedimento y por el filtro a la bombona de plástico pues el agua de escorrentía. Y aquí el objetivo era determinar eso, qué cantidad de suelo es el que se pierde con esta quema prescrita y qué calidad o qué cualidades físico-químicas tiene el agua que escurre por esa ladera. Esta es una pequeña parte del proyecto que además está evaluando
otras propiedades como la respiración del suelo, calidad del suelo, medida a través de parámetros microbiológicos y actividades enzimáticas, banco de semillas, biodiversidad, afección a copas, afección al crecimiento en diámetro de los árboles, regeneración de especies forestales después de la quema, etcétera. Es el proyecto GPRIF que ya se ha mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, dentro de una de las ramas se desarrolla este pequeño experimento. Este sería una parcela control en la ladera, para que veáis un poco el aspecto que tiene, el tipo de suelo, con bastante roca, una masa, es una repoblación que eso influye bastante en los resultados, como vais a ver ahora, con una gran interceptación de las lluvias, y esta sería la de la zona quemada. Después de la quema, inmediatamente se construye este tipo de parcelas, 6 en la zona quemada y otras 6 en la zona control. Y además, por aquello de resolver, porque claro, una crítica puede ser, ¿y qué ocurre con el suelo a lo mejor que está en la parcela de arriba pero que no sale por la parte de abajo de la parcela, sino que se erosiona pero se deposita a la vez, ¿no? Sin salir de los límites de la parcela? Pues para eso ponemos lo que son unos clavos, unas piquetas de erosión, en concreto son 12 dentro de cada parcela, distribuidas uniformemente para evaluar eso. Si hay erosión que se desprende de una zona y se deposita en otra sin salir de la parcela, o si todo el sedimento sale de esos 16 metros de la parcela. Y a su vez medimos lo que es la precipitación, la intensidad fuera de la repoblación con una estación meteorológica y dentro, ¿vale? Para evaluar un poco la interceptación. Este sería el aspecto de la quema prescrita 6 meses después de que se realizase. La verde sería la control y la roja la quemada. Prácticamente parecen iguales, como ya se ha comentado. Este sería un poco la apariencia que tienen después de 6 meses. Bueno, como resultados, más o menos dentro de lo difícil que es decir en ecología que los 6 bloques de la zona quemada y la zona control se parecen, bueno, más o menos son similares, pues es un factor necesario para desarrollar el experimento, ¿no? Más o menos tenemos el mismo tipo de suelo, de contenido de materia orgánica, mismo tipo de características y de propiedades de la masa, densidad, diámetro, especies arbóreas, arbustivas, etcétera. Esta fue la monitorización de la quema para que veáis que fue una quema de muy baja intensidad. Está monitorizada la temperatura del aire y del suelo en superficie y apenas tenemos aquí un pico de 220 grados, lo vemos en la siguiente diapositiva. La temperatura máxima fue de 220 grados, una temperatura media del aire a 25 centímetros de 135 y el suelo, pues bueno, prácticamente casi hay más variación entre el día y de la noche en verano que la temperatura que generó la quema, que fueron pues esos 44 grados de media. Y abajo lo que veis es una diapositiva de los eventos de lluvia. Claro, cada vez que llueve vamos al campo y muestreamos tanto el sedimento como el agua de escorrentía. Y lo que sí hemos observado, por ejemplo, es que hay un límite, que son los 10 litros por metro cuadrado de precipitación, a partir del cual sí que se genera escorrentía en este ecosistema que estamos hablando. Por debajo de esos 10 litros por metro cuadrado no se genera ninguna escorrentía, ni los plásticos ni las bombonas recogen agua. Y para hablar un poco de cifras, pues aquí tenéis, en rojo estaría lo que son los plots quemados y en verde los control. Pues, por ejemplo, la primera lluvia, porque la quema se aplicó a finales de marzo, la primera lluvia que aconteció, el 4 de abril, fueron 22 litros por metro cuadrado fuera de la repoblación. Y lo que registraron los pluviómetros debajo de la repoblación y al pie de cada una de las parcelas, pues fueron 18 litros por metro cuadrado, ¿no? Hay una cantidad bastante importante que además es curioso ver cómo siempre se mantiene más o menos el mismo porcentaje que intercepta la copa de los árboles, ¿no? De 22 litros, 18 y 17, de 20, 15 y 16, de 10 litros, 4 y 4, siempre hay 6, 5, 4 litros que intercepta la copa de los árboles que hay en la repoblación. Y luego otra cosa también interesante es que los coeficientes de escorrentía más o menos están siempre en el mismo valor, independientemente de si es quemado o no quemado, alrededor del 2% del agua de la que cae es la que escurre, ¿no? Ahí tenéis para diferentes lluvias. Tengo que decir también, porque es un factor muy importante, que la intensidad nunca supera los 3 milímetros a la hora. Las lluvias que han acontecido aquí, como máximo, han sido de 4 milímetros a la hora.
Bueno, y la última, estas serían las primeras lluvias, pues siempre los coeficientes alrededor del 1,6, 1,9, un poquito más altos en la zona de quema, pero estadísticamente sin ninguna diferencia. La última lluvia, esta es del último temporal, pues eso fue el 23 de diciembre, recogimos 59 litros por metro cuadrado, otra vez los árboles interceptan alrededor de 5 o 6, y no hay diferencias entre la zona quemada y la zona control estadísticamente, y siempre funcionando alrededor de ese 2% de escorrentía. Pero es un ecosistema que más o menos siempre se comporta igual. Lo que sí se observa es que los coeficientes de variación en las zonas de quema hay más variabilidad y más amplitud que en las zonas control. Siempre las zonas control está alrededor de 2% de escorrentía a las 6 parcelas, pero en la zona de quema siempre tenemos unas mayor y otras menor, que la media se iguala, no hay diferencias, pero sí que hay un coeficiente de variación mayor. Como digo, estas serían las parcelas, las 12 parcelas monitorizadas, y en cuanto a los temas de erosión tampoco se observa ningún patrón, es decir, las piquetas de erosión muestran pérdida de suelo, muy poca, no llega, aquí tenéis el dato arriba en la zona de quema, pues son 4 milímetros de rebaje del suelo, y en la zona control pues alrededor de otros 4 o 5 milímetros de rebaje del suelo. Pero no hay un patrón de que el suelo se desprenda de un sitio y se deposite en otro. Todos los valores, bueno, la escala es que no se ve, está aquí puesta a la derecha, pero todos los clavos pierden un poquito de suelo y ninguno se acumula, todos pierden, pero del orden de 5 milímetros. Todo el suelo parece que sale de la parcela, lo cual es bastante lógico si se repasa la bibliografía existente de tipo de erosión en función de la parcela que se estudia, ¿no? Lo que es erosión a nivel plot, parcela, ladera o cuenca. Según el tamaño, pues todo el suelo parece que sale. No hay ninguna zona de acumulación y de deposición. ¿Y qué ocurre en cuanto a la calidad del agua, de escorrentía? Ese agua que se arrastra, ¿qué calidades tiene? Porque es interesante saber y conocer a dónde va a parar ese agua, qué propiedades tiene y qué efectos va a generar donde se acumule. Pues bien, a la izquierda tenéis el primer análisis y a la derecha el último. Bueno, el último está realizado con esa lluvia de diciembre. Conozco los datos, pero no he hecho el análisis estadístico y os puedo decir un poco ahora. La primera quema sí que hay grandes diferencias, ahí veis, en negrita es lo que resalta. Pues el pH sí que hay diferencias, sube casi un punto no llega a un punto entre lo que se quema y lo que no se quema. Algunos componentes como el cloro, el potasio, el magnesio, el calcio, la materia orgánica también es interesante, que sale bastante de las parcelas que se queman, del 12%, 12 miligramos por litro de materia orgánica que sale de la parcela quemada, mientras que la no quemada, el agua tiene una cifra de 4 miligramos por litro, y luego el sedimento suspendido también es bastante mayor en la zona de quema. Esto inmediatamente con la primera lluvia que acontece después de realizar la quema prescrita. A los 2 meses las diferencias se igualan y prácticamente en la lluvia de diciembre no hay únicamente solo diferencias en los sedimentos disueltos un poco, pero prácticamente se han igualado los valores, la calidad del agua que sale de las parcelas que están en la zona de quema y en la de no quema. Prácticamente después de como digo, esos 8 meses, los parámetros medidos casi se han igualado. Entonces, bueno, pues como conclusiones, igual, hay mucha bibliografía de los efectos que tiene un fuego severo sobre la cantidad, la erosión, sobre la calidad del agua de escorrentía, pero parece ser que en este experimento, pues después de esos 2 meses, incluso 9 meses, pues se habrían igualado las propiedades. No se observa que haya ninguna diferencia entre las parcelas quemadas y no quemadas. Parece que, lo pongo como pregunta, ¿podemos hablar de la recuperación de las propiedades físico-químicas del agua de escorrentía? Parece ser que a la vista de los resultados, sí. Y luego, sobre el tema de la erosión, pues son unos coeficientes de escorrentía muy bajos, no estaríamos generando unas diferencias muy grandes entre la zona de quema y no quema. Y aparentemente hay un buen comportamiento del suelo de cara a la infiltración, y esto, pues bueno, está un poco generado por el tipo de zona en la que se ha realizado la quema. Es una repoblación que intercepta mucho y todos conocemos
la función que tiene la interceptación, esa gota de agua que cuando se queda interceptada en el árbol disminuye su velocidad con la que cae al suelo, y entonces esa menor velocidad pues genera un menor daño, una menor rotura de estructuras del suelo, menor taponación de los poros del suelo, pues bueno, y aparte es un suelo también bastante pedregoso que favorece que se infiltre mucho el agua, y entonces el desafío ahora es intentar aplicar lo que es este experimento en otras zonas un poco diferentes a esta. ¿Qué ocurriría en zonas que no tienen esa cubierta forestal protectora por encima o que tienen mayores contenidos de arcilla o otro tipo de ecosistemas? Es un poco lo que vamos a trabajar un poquito en los siguientes años. Y por último, pues nada, este es, como decía al principio, es una investigación que se enmarca dentro del proyecto GPRIF, que hay mucha gente desarrollando actividades y bueno, un poco pues es tarea y resultados son gracias a todo el trabajo del equipo. Aquí hay gran parte, Pedro está aquí a la derecha, no ha podido venir, pero bueno, es gracias a ellos que podemos ir avanzando y haciendo cosas, y por supuesto también gracias al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la empresa GEACAN, que están muy involucrados y la verdad que facilitan mucho todo lo que es la implementación de quemas, realización de parcelas, etcétera, etcétera. Y nada, esto es lo que quería contar un poco. Gracias.